Buenos días, les saluda Vladimir Cerrón, secretario general nacional del partido político Perú Libre. Con frecuencia el pueblo nos pregunta qué diferencia Perú Libre de otros partidos de izquierda, y para responder a este interrogante me he permitido resaltar algunas divergencias sustanciales. Respecto del origen, Perú Libre es un partido de origen provinciano, representa al Perú profundo, asumiendo compromisos con los pueblos más necesitados. Nuevo Perú y Frente Amplio tienen más bien un origen capitalino y representan al Perú oficial. Respecto de la línea ideológica, Perú Libre es un partido de izquierda socialista, marxista, leninista, mariateguista. Nuevo Perú no tiene una ideología definida, pero está más cerca de la socialdemocracia. Nuevo Perú es integrante del Frente Político Juntos por el Perú, donde concurren partidos de izquierda y también organizaciones de izquierda liberal, teniendo aproximadamente 6 aliados: el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, el Partido Comunista Peruano, el Partido Humanista, el Partido Fuerza Social, el Partido Nuevo Perú, que es el que lo lidera, y otros menores. Su lideresa se ha declarado no ser socialista ni comunista. El Frente Amplio pregona una ideología ecosocialista y se sostiene en algunas columnas de la teología de la liberación. Sin embargo, tiene patrones de una socialdemocracia. Respecto al financiamiento estatal, Perú Libre no tiene financiamiento económico del Estado peruano. Nuevo Perú tuvo un financiamiento económico cuando sus líderes eran parlamentarios. El Frente Amplio es el que tiene actualmente un financiamiento económico del Estado ininterrumpido desde el año 2017, y al término de este gobierno habría recibido ya la cantidad de 10 millones de soles. Respecto a la dependencia de organismos extranjeros no gubernamentales, Perú Libre es independiente de toda ONG, considera a las ONGs órganos de infiltración política de otros gobiernos dentro de nuestro gobierno. Nuevo Perú es altamente dependiente de ONGs, reciben asesoramiento, empleo y posiblemente financiamiento de ONGs de USAID. El Partido Nuevo Perú se sostiene en la ONG denominada Movimiento Nuevo Perú por Trabajo y Libertad, cuyo presidente es Álvaro Campana y cuya administradora es Verónica Mendoza, según la declaración ante el Jurado Nacional de Elecciones. Estas ONGs reciben financiamiento de 3 fuentes: financiamiento económico del extranjero, financiamiento económico de las patronales empresariales nacionales y financiamiento económico del propio Estado peruano. Es decir, la pretensión de la ONG Nuevo Perú es dar un salto cualitativo de una organización no gubernamental a una organización gubernamental, que sería el propio Estado peruano. El Frente Amplio también es altamente dependiente de ONGs, como Grufides, ligada a su líder fundador Marco Arana. Recibe asimismo financiamiento económico del extranjero, de patronales empresariales nacionales y del propio Estado peruano. Respecto a la representación gubernamental nacional, Perú Libre nunca ha tenido una representación a nivel del gobierno nacional. Sus líderes más bien han gobernado niveles subnacionales. En Nuevo Perú, ellos han tenido la oportunidad de tener una representación gubernamental a nivel nacional porque sus líderes han sido parlamentarios, pero también han colocado algunos ministros con los gobiernos de turno. El Frente Amplio asimismo actualmente tiene una representación gubernamental nacional y sus líderes son parlamentarios y también han colocado algunos ministros con los gobiernos de turno. Respecto a la representación regional y la descentralización, Perú Libre ha tenido representantes en el gobierno regional y en los gobiernos municipales, por lo cual define firmemente un compromiso con la descentralización. Nuevo Perú, por el contrario, tiene un desconocimiento del proceso de descentralización como tal y por ende una falta de propuesta
y un firme compromiso. Frente Amplio tampoco tiene un compromiso con el proceso de descentralización y por el contrario ha tenido manifestaciones ajenas a este interés. Respecto a los liderazgos y el empleo, en Perú Libre sus líderes nacionales son trabajadores del Estado. Su candidato presidencial, Pedro Castillo, es profesor en una escuela primaria en el departamento de Cajamarca. En Nuevo Perú, su candidata Verónica Mendoza siempre ha trabajado en el sector privado. Sus últimos 5 empleos declarados ante el Jurado Nacional de Elecciones son las siguientes ONGs: Pachamama Alliance Perú, Derechos Humanos Sin Frontera, la Asociación Nuestro Sur, Espacio de Reflexión y Acción Política, el Centro Peruano de Estudios Sociales y la Asociación Movimiento Nuevo Perú por Trabajo y Libertad. En el Frente Amplio, su candidato presidencial, Marco Arana, siempre trabajó también en el área privada. Fue sacerdote en la Iglesia Católica y también trabaja con algunas ONGs. Respecto a la política latinoamericana, Perú Libre es internacionalista, es decir, defiende los procesos revolucionarios del mundo, especialmente en Latinoamérica, los procesos en Cuba, Nicaragua, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Realizó multitudinaria marcha contra el golpe de Estado en Bolivia y el derrocamiento de Evo Morales. En Nuevo Perú, por el contrario, se condena a Chávez y a Maduro como dictadores y guardó silencio frente al golpe de Estado contra Evo Morales. En el Frente Amplio también se condena a los gobiernos de Fidel, Correa, Maduro, Ortega y Evo Morales bajo el pretexto de estar en contra del reeleccionismo. Así lo dio a conocer su líder el año 2010. Y en un hecho sin precedentes de la izquierda peruana, se saludó la salida de Evo Morales tras el golpe de Estado en Bolivia. Respecto a la acción contra el imperialismo, Perú Libre condena todo tipo de imperialismo, neocolonialismo, injerencismo y dependencia extranjera. Censura abiertamente al Grupo de Lima, que en realidad es el Grupo de Washington para los asuntos de Latinoamérica. Nuevo Perú, por el contrario, jamás ha censurado al imperialismo norteamericano. Son amigos del embajador de Estados Unidos, Brian Nichols, de quien recibieron su visita en su local partidario un 5 de abril del año 2016. No censuran tampoco al Grupo de Lima. Frente Amplio tiene una actuación similar. Nunca censuró al imperialismo norteamericano y tampoco al Grupo de Lima. Sobre el cambio de la Constitución neoliberal, Perú Libre plantea el cambio total de la Constitución política del Perú mediante Asamblea Constituyente, donde no solamente participen los partidos políticos, sino también las organizaciones populares. Nuevo Perú, por el contrario, renunció al planteamiento del cambio de la Constitución política del Perú, y el Frente Amplio plantea solamente mínimas reformas. Respecto a la reforma fiscal y tributaria, Perú Libre apuesta por un cambio total en la política fiscal y tributaria. Nuevo Perú, por el contrario, renunció a la reforma fiscal y tributaria y el Frente Amplio no se ha manifestado hasta el momento. Respecto a la recuperación de nuestros recursos estratégicos, Perú Libre plantea la nacionalización y el rescate de nuestros recursos estratégicos de la patria: minería, gas, petróleo, recursos hidroenergéticos y de comunicaciones. Nuevo Perú no plantea la nacionalización ni el rescate de los recursos estratégicos, y el Frente Amplio tampoco plantea la nacionalización ni recuperación de los recursos estratégicos. Respecto a la prioridad en el plan de gobierno, Perú Libre tiene como prioridad medular resolver el problema económico en el país en función de las mayorías. Nuevo Perú tiene como prioridad resolver el problema de las minorías
como por ejemplo las libertades sexuales y el matrimonio igualitario. Frente Amplio tiene como prioridad el problema ecológico. Respecto a la política minera, Perú Libre manifiesta que la explotación minera sostenible es importante, muy diferente a la explotación neoliberal, y es la oportunidad para salir del subdesarrollo mientras seamos un país desindustrializado. Ahora, las utilidades que se obtengan deben orientarse a mantener los sectores principales: educación, salud, transporte, agricultura y otros. También debe orientarse a la industrialización del país, que generará empleo. Asimismo, al sostenimiento de los programas sociales, los mismos que deben tener una fecha de caducidad y no ser perpetuos. Nuevo Perú, por el contrario, es antiminero y sin alternativas, y el Frente Amplio es antiminero radical. Respecto a la persecución judicial de sus líderes, en Perú Libre, sus líderes y aliados han sido víctimas de una persecución judicial sin precedentes. Los casos de Vladimir Cerrón, Gregorio Santos y Walter Adubiri tienen el factor común de haber sido gobernadores provincianos, antineoliberales, voceados candidatos presidenciales, encarcelados, despojados de sus cargos de elección popular y vetadas sus candidaturas futuras, como prueba contundente del intento de liquidar a la verdadera izquierda peruana. Tanto en Nuevo Perú como en el Frente Amplio no ha habido este fenómeno de la persecución judicial. Respecto a la base social, Perú Libre tiene como base social a la clase trabajadora y a la clase media, principalmente a los maestros. En Nuevo Perú, su base social es la clase media alta, también llamada la izquierda caviar, hoy aliados del poder financiero de un sector del magisterio que controla la derrama magisterial equivalente a un banco magisterial del Estado. El Frente Amplio tiene como base social a la clase media, principalmente caviares que controlan las ONGs antimineras y también ecologistas. Respecto al apoyo de la derecha, Perú Libre nunca votó por la derecha. Nuevo Perú apoyó abiertamente en el proceso electoral 2016 a Pedro Pablo Kuczynski, y en el gobierno también prestó apoyo a Pedro Pablo Kuczynski, blindándolo en el primer intento de vacancia. Luego apoyó al sucesor Martín Vizcarra. El Frente Amplio también apoyó desde el Congreso a Pedro Pablo Kuczynski y posteriormente a Martín Vizcarra. Respecto del objetivo político, Perú Libre tiene como objetivo instalar una economía popular con mercados. Nuevo Perú y el Frente Amplio solamente tienen la intención de administrar la crisis neoliberal. Estas son las principales diferencias que hemos querido advertir para que el pueblo compruebe en la práctica de cada uno de los partidos y tome sus propias decisiones. Muchísimas gracias.